Muy buenos días. A nombre de la Comisión de Recursos Humanos, entonces, les pedimos que tomen asiento, queremos darle la bienvenida. Entendemos que está invitada nuestra Ulrike Broschek. ¿Ah? Hoy Derecho Humano. Bien. No es un mal lapso en todo caso. De recursos hídricos, pero entiendo que está acompañado en Claudia Galleguillos, estoy bien mal hoy día, don Diego Luna, sí. Ahí sí, don Gabriel Caldes, dice aquí, Caldes, sí. Muy bien, doña Catalina Besio, muy bien, y don Vladimir Glasinovich. Bueno, encantada, muy bien, muchos gustos. Y sin más preámbulo, le ofrecemos la palabra. No sé si trae una presentación, que está cargada. Quería agradecerle a la comisión. Sí, cuando hablen, por favor, el micrófono. Eso, porque además está siendo, grabada, transmitida, digamos, por televisión del Senado, así que es importante. Muy bien, quería agradecerle a la comisión habernos recibido en esta ocasión. Yo soy Diego Luna Quevedo, soy representante en Chile de Fundación Futuro Latinoamericano y miembro del comité ejecutivo de la iniciativa Escenarios Hídricos. Esto es un proceso de diálogo sin precedentes para Chile. Durante más de 2 años hemos logrado llevar adelante un diálogo multisectorial con más de 50 instituciones, donde hemos puesto foco en 6 cuencas de Chile, ¿ya? Ahora Ulrike les va a presentar un poco el contenido, pero básicamente lo que quiero relevar es el valor de este proceso en términos de proceso de diálogo. Como ustedes saben y como han recibido en muchas ocasiones en esta comisión, el modelo de gestión del agua en Chile está haciendo crisis, ¿ya? Si seguimos manteniendo la situación tendencial, si se mantiene la tendencia de lo que venimos haciendo en materia de gestión hídrica, esto nos va a llevar a una crisis mucho más profunda de la que tenemos hoy. Ustedes han recibido a muchos grupos y muchas instituciones de la sociedad civil y han visto los conflictos que están ocurriendo hoy día en los territorios. Y si no cambiamos el rumbo de manera urgente, esto nos podría llevar a una crisis más profunda en términos de que se pongan en jaque a las comunidades, que se ponga en jaque a los ecosistemas del agua y particularmente que se ponga en jaque a los sectores productivos de Chile con las implicancias sociales que eso tiene. Otro elemento tiene que ver que en Chile hoy día no tenemos una política hídrica construida a través de un proceso participativo, no tenemos una política hídrica que tenga consensos mínimos de los sectores, que tenga la necesaria validación social, técnica y política. Tenemos el caso de la política de energía 2050 que nos ha dado muchas luces de cómo se construye una política, de cómo una política puede trascender incluso gobiernos y coaliciones políticas. Hay que recordar que la política energética fue construida en el gobierno de Bachelet, continuada en el gobierno de Piñera. Hay un ejemplo de una política que trasciende, ¿verdad?, gobierno y se convierte en una política de Estado, y ese es el desafío que tenemos para el tema del agua. Con ese contexto nosotros hemos, como les decía, emprendido un diálogo de más de 2 años. Este diálogo es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y por Soma Foundation, y hemos construido una propuesta que es la transición hídrica, ¿ya? Justamente bajo la premisa de que necesitamos cambiar el rumbo de manera urgente, que no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, y Ulrike les va a presentar entonces nuestra visión y nuestra propuesta de transición hídrica. Muchas gracias, Presidenta. Antes de dar la palabra, yo quiero expresar a nombre de la Comisión, no tengo ninguna duda que todos compartimos lo que nos acaba de señalar. Por algo más nos constituimos como Comisión Especial de Recursos Hídricos, porque entendemos que efectivamente, hay desertificación y sequía, porque sabemos lo que se está viviendo, la importancia que tiene. No sé si puede, yo no sé si le escuché bien, pero me gustaría, antes de entrar propiamente a la presentación, un poco más cómo se gestó
este diálogo, estas instituciones están participando, cómo son efectivamente la modalidad de funcionamiento, de financiamiento. Sería interesante conocer más. Sí, esto fundamentalmente parte de una iniciativa anterior que se llama Escenarios Energéticos 2030, que fue un proceso de diálogo previo a la Política Energética 2050 y donde a través de una participación multisectorial actores del sector energético tomaron ciertos acuerdos, la invitamos en alguna oportunidad a usted a participar, y se pudo construir algunos consensos mínimos previos a la política energética. Es decir, cuando se convocó a un proceso de diálogo a la política energética, ya había consensos transversales sobre cuáles eran los temas neurálgicos que se deberían discutir en la política. Desde esa experiencia positiva, lo que hicimos nosotros fue replicar ese modelo en agua, ¿ya? Y con Fundación Chile, Fundación Avina y Fundación Futuro Latinoamericano nos articulamos para hacer un diseño que básicamente tuvo tres niveles de gobernanza en esta primera etapa. Un comité ejecutivo, donde participaron actores como el Ministerio de Obras Públicas, la DGA, la Sociedad Nacional de Minería, la Asociación de Generadores de Chile, la Sociedad Nacional de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente. Ya hubo un comité que dio la orientación estratégica a este proceso. Después, un grupo de construcción de escenarios, donde se construyeron los escenarios que les vamos a presentar, donde participaron más de 50 instituciones en ese comité, y un comité técnico que fue el que fue generando los insumos técnicos para este proceso. Como les decía, esto fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y por Soma Foundation, que es una fundación internacional asociada a la familia Walton. Básicamente, si bien es muy importante los resultados que les vamos a presentar, yo quiero relevar la importancia del proceso en sí mismo, de que los actores sean capaces de sentarse, de tomar ciertos acuerdos. Obviamente se imaginarán que en tema de agua hay muchos disensos y hay muchas diferencias y hay muchas diferentes aproximaciones, intereses y visiones. Sin embargo, hay muchos temas que son de acuerdo y que hay acuerdos transversales hoy día. Y sobre esos temas son los que podríamos avanzar en construir las bases o los pilares de una política hídrica. Chile hoy realmente no tiene política hídrica. Muy bien. Muchísimas gracias, nos parece extraordinariamente relevante lo que nos está señalando y felicitaciones por haber logrado ese nivel de convocatoria y un modelo similar, como usted acaba de señalar, a lo que en algún momento se planteó en el tema energético. Y yo creo que es deseable que ojalá tuviésemos también una estrategia nacional en relación al recurso hídrico de aquí al 2050. Es una política muy de largo plazo. La semana pasada recibimos al subsecretario de Obras Públicas y le hicimos ver que no existe una política hídrica, que no hay una mirada integral, que siempre hablamos de un tema muy puntual, un parche de alguna manera, pero no se logra tener una gran mirada y una gran política, y eso nos tiene bastante preocupados como comisión, porque sentimos que no hemos avanzado. Aparte la dispersión, que existen 40 instituciones que están relacionadas de alguna manera con decisiones sobre el recurso hídrico, más de 100 funciones repartidas, y todo eso genera obviamente una imposibilidad de hacer una buena gestión. Yo creo que en eso interpreta la comisión, porque en eso no tenemos, digamos, ninguna diferencia. Hemos tenido algunas diferencias en temas específicos, en el caso de las desalinizadoras, pero eso es otro tema, digamos, respecto a la calidad del agua que se genera en el sentido de la condición pública o permanece de alguna manera privada para el que hizo la inversión, pero en el resto estoy segura que interpreta la comisión, porque siempre hemos sostenido exactamente eso. O sea, la falta de una política hídrica nos está pasando la cuenta y estamos ya bastante tardes. Por eso tenemos esta tremenda preocupación y hemos tratado de hacer todo el esfuerzo posible por invitar a todas las autoridades que están relacionadas con recursos hídricos, porque además, bueno, en mi caso yo represento como senadora de la región de Valparaíso, la región de Aconcagua, es decir, región, ojalá ellos quieren ser región, pero en fin, la provincia de Aconcagua, y de verdad es que es bien dramático lo que se está viviendo. Entonces, a esta comisión no nos ha parecido nunca, digamos, el hecho de que no seamos capaces incluso de asegurar el consumo humano como primerísima prioridad, y nos parece brutal, porque además en lugar de parecer avanzar,
se va intensificando la situación. En la medida que avanzan los cultivos indiscriminadamente, monocultivos de uso muy intensivo, como el caso de los paltos, en fin, situaciones que le hemos analizado muchas veces. Nos interesa muchísimo escucharlos, sus conclusiones, pero nos interesa, como ya acabo de señalar, mucho el proceso, así que felicitaciones por eso y quizás mantener abierto el diálogo para cualquier momento que ustedes consideren oportuno hacernos llegar como comisión la información o en algún momento si hay una reunión abierta, en fin, que de alguna manera tengamos conexión y comunicación porque nos interesa muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, por el recibimiento también. Agradecerles también por la existencia de esta comisión, lo que nos parece realmente fundamental y crítico, que además ojalá pudiese ser una comisión permanente, ¿cierto? Dada la situación hídrica que ya de acuerdo a todos los diagnósticos está prácticamente instalada la problemática hídrica, ¿cierto? A nivel nacional. Así que muchísimas gracias por el espacio y poder venir a contarles un poco desde el año pasado que vinimos la última vez a contarles los análisis de la radiografía del agua. Hoy día entonces en este espacio habíamos prometido que íbamos a venir con propuestas concretas de planteamientos de cómo avanzar y eso es lo que queremos hoy día transmitirles. Entonces esta es nuestra segunda publicación que hemos llamado Transición Hídrica, el futuro del agua en Chile. Y como decía Diego, este es producto de un trabajo importante a nivel de participación. ¿Ya? Nosotros partimos con 30 instituciones, hoy día ya va más de 50 que se han ido sumando, porque la verdad es que nosotros hemos invitado a diferentes organizaciones y las que se han querido ir sumando en el camino han sido muy bienvenidas. Siguen siendo bienvenidas a sumarse más instituciones a este proceso porque es complejo. Y requiere y queremos tener las diferentes visiones porque lo que buscamos finalmente es un desarrollo a nivel país donde todas esas visiones puedan estar presentes. Esto un poco, cuáles han sido las instituciones que han participado. Nosotros estamos muy agradecidos porque ha sido un trabajo muy intenso, de muchas horas de trabajo, jornadas largas. Y nosotros hemos estado trabajando en dos niveles. Uno es a nivel más central con todos estos participantes, donde hemos tenido representación desde las autoridades, desde los ministerios, los distintos departamentos, que son varios, tenemos una institucionalidad bastante fragmentada, por lo tanto son hartos los departamentos del Estado que han estado participando. Hemos tenido también a los sectores productivos representados a través de sus gremios. También hemos tenido al mundo académico y a las ONG. Y hemos hecho también un trabajo a nivel territorial, o sea, uno es un trabajo a nivel más central con todos estos participantes y otro también en cada uno de los territorios. En las 6 cuencas donde hemos estado presentes, de norte hasta la zona austral, hemos estado trabajando con los actores del territorio de manera de poder contrastar los análisis y asegurarnos de que los diagnósticos y los análisis sean, aproximados a la realidad de lo que se vive en cada uno de estos territorios. Hemos trabajado durante 30 meses y nuestro propósito desde un inicio que se ha mantenido ha sido priorizar el agua a nivel de la agenda, o sea, buscar que el agua realmente tenga el espacio que requiere para poder ser abordado adecuadamente, movilizar a los diferentes sectores ya a promover la implementación de soluciones concretas, ya como señalaba la presidenta de que aparentemente este tema como que está muy trancado, como que no ha logrado avanzar con la velocidad necesaria o frente a la magnitud del problema. Lo que hemos buscado es concientizar y en un trabajo colaborativo movilizar la implementación de soluciones que se adapten a las necesidades de cada uno de los territorios y todo esto basado en ciertos valores como lograr una economía circular de los sectores productivos, la producción de alimentos que necesitamos a nivel país, con equidad social y también integrando el medio ambiente. Desde que generamos la radiografía del agua con todo el análisis sobre la situación a nivel nacional,
Yo había comentado en esa oportunidad que nosotros estábamos un poco sorprendidos con los resultados, fueron un poco más negativos de lo que nosotros esperábamos, pensábamos, con tendencias de disminuciones importantes a nivel de ofertas de agua, ¿cierto? Y unas brechas hídricas importantes en diferentes territorios. A partir de ese trabajo, con todos los participantes, seleccionamos 6 cuencas que tuvieran una representatividad geográfica, o sea, que de alguna manera pudiéramos tener las diferentes macrozonas para tener las distintas realidades territoriales y en conjunto seleccionamos las cuencas que ustedes pueden ver acá, que son Copiapó, Aconcagua, Maipo, Maule, Lebu en la zona sur y Báquer en la zona austral. Cada una agrega diferentes realidades y distintas problemáticas que en su conjunto permite ver una cantidad variada de problemáticas de los distintos territorios. En cada uno de estos territorios nosotros profundizamos los análisis de la radiografía para entender las problemáticas y levantamos 2 escenarios a través de una metodología llamada prospectiva, que es una metodología internacional bastante utilizada. Existen perspectivas hechas sobre la situación hídrica a nivel global, mundial, y nosotros replicamos ese análisis en estas cuencas para construir 2 escenarios. Un escenario futuro tendencial, que es un escenario que continúa la trayectoria de la gestión hacia el futuro y vemos cómo resulta ese futuro en las distintas cuencas, y luego un escenario sustentable donde se genera un punto de inflexión en la manera de gestionar el recurso, buscando la seguridad hídrica. Construimos también árboles de problemas para analizar los problemas y las causas de los problemas en cada uno de los territorios, en las regiones, y generamos luego los documentos que estamos publicando de la transición hídrica. Ustedes hoy día tienen a la mano un resumen estratégico de todo el trabajo en las cuencas. Está también disponible hoy día para descargar la versión completa y nosotros apenas tengamos también físicamente esos documentos se los vamos a hacer llegar. Y generamos también este portafolio de medidas, acciones y soluciones, que es un levantamiento muy grande de todas las acciones, medidas y soluciones que existen, que hemos encontrado. Son más de 200 las medidas y que buscan generar una propuesta y abrir un abanico amplio de opciones para abordar la brecha hídrica de los territorios de nuestro país. Y eso lo cruzamos con los territorios para ver cuáles pueden ser una primera selección para abordar los problemas entonces de las cuencas donde estábamos trabajando. Bueno, respecto del problema, ya sabemos bastante sobre el problema, me imagino que ustedes lo están viviendo también en las diferentes regiones. Esto es un tema que ya ha sido conocido en distintos estudios. Esto partió con algunos estudios como el de la megasequía, por ejemplo, que sacó la Universidad de Chile, que era un análisis también a nivel nacional. Luego nosotros sacamos la radiografía del agua, que también abordó las diferentes regiones. Y últimamente yo diría que lo relevante es que los estudios oficiales que han ido saliendo han ido confirmando los análisis. Por lo tanto, hoy día podemos decir que todos los análisis sobre la situación hídrica están llegando, digamos, a los mismos análisis, a las mismas conclusiones, ¿ya? Lo cual hace ver que claramente tenemos una escasez hídrica relevante, una tendencia histórica que se va a proyectar a futuro, ¿cierto? Y que esto está instalado y además a nivel de medios este es un tema bastante contingente que ha ido saliendo cada vez más con diferentes titulares y preocupaciones de los distintos sectores. Nosotros hemos tenido un trabajo relevante también con autoridades. Hace un año que estuvimos acá contando para iniciar un trabajo colaborativo, ¿cierto?, de compartir y generar insumos para las diferentes discusiones y que ha sido muy relevante y bastante nutritivo y esperamos que pueda continuar. Queremos en la segunda fase de este proyecto hacer un trabajo
mucho más activo a nivel parlamentario para poder generar y entregar y transferir insumos que vamos generando desde el proceso, de manera que eso sea una contribución y un aporte a las discusiones que se dan acá. Para poder plantear soluciones y acciones en las cuencas, tuvimos que hacer un análisis en profundidad de los problemas y las causas de los problemas, de manera que las soluciones abordaran específicamente las causas y así resolver, ¿cierto?, las conflictividades que se producen y los problemas de los territorios. Cuando hicimos ese análisis, acá este es un extracto y un resumen de los problemas que son transversales a las 6 cuencas y a los distintos territorios, y analizamos las causas a estos problemas. Nos damos cuenta que del total de las causas a los problemas, un 44% tiene que ver con la gestión y la gobernanza del agua. Estamos hablando de brechas de información, faltas de coordinación, institucionalidad para coordinación, faltas de fiscalización, la inexistencia de un marco normativo adecuado para poder hacer una gestión integrada de los recursos hídricos en las cuencas. Luego tenemos un 17% de las causas relacionadas con un aumento de demanda del agua. Tiene que ver con que el desarrollo productivo, ¿cierto?, que se ha intensificado en los últimos años y que ha ido de la mano con el uso del agua, dado que son actividades productivas que utilizan mucha agua, que requieren agua para sus procesos. Y el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Eso también tiene que ver con parte de las causas a los problemas que tenemos en los territorios. Un 14% que surge ahí como tema es la contaminación del agua, producto del uso de agroquímicos, pasivos mineros, que genera contaminación difusa, falta de saneamiento a nivel rural de las aguas y concentración también de contaminantes que se da en estos territorios porque la disminución de los niveles de las napas subterráneas genera una concentración en los sedimentos y eso finalmente hace que el agua disponible en los acuíferos tiene toda esta concentración de contaminantes y dificulta entonces su uso directo y requiere de tratamientos adicionales, lo cual encarece, por ejemplo, la producción de agua potable. Luego tenemos un 12% relacionado con disminución de oferta y eso tiene que ver con efectos del cambio climático que se refleja en la baja de precipitaciones de lluvia y de nieve, el retroceso de los glaciares por el aumento de temperatura y el derretimiento de los glaciares, ¿cierto?, y la sobreexplotación de acuíferos, o sea, el sobreuso de las napas subterráneas hace que esta fuente de agua disminuye, por lo tanto disminuye la oferta hídrica. Un 6% se relaciona con daño ambiental, degradación de ecosistemas hídricos, falta de medidas y planes de conservación de fuentes hídricas y cambios de uso de suelo. Un 5% de las causas tiene que ver con desastres naturales, por incremento de eventos extremos, como aluviones, ¿cierto?, estas lluvias muy intensas, y asentamiento en zonas de aluviones e inundación. Entonces, lo relevante de esto, y uno de los análisis, es que el 17% del total de las causas tiene que ver con cambio climático y el resto tiene que ver con gestión, ¿ya? O sea, esto puede verse como una buena noticia en el sentido de que hay muchas oportunidades para abordar los problemas en los territorios y da cuenta de que tenemos una tarea importante por delante, ¿no? Y que no todo se debe al cambio climático, sino que hay una parte mayor que tiene que ver con la gestión y cómo hoy día estamos administrando el agua. Si tienen dudas, pueden ir planteándolas durante la presentación también. Sí. Adelante, senadora. Permiso, presidenta. Cuando ustedes hablan de brecha, ¿a qué se refiere? Es falta de agua cuando uno relaciona entre la agua disponible, ya en los territorios, naturalmente, una vez que se han cumplido todos los usos ambientales, es el agua que queda para ser utilizada por las actividades productivas y el consumo humano. La diferencia de eso con el consumo mismo,
¿ya? Entonces, cuando yo relaciono el consumo de agua que hoy día se hace con esa oferta de agua, esa disponibilidad de agua, es lo que le llamamos brecha hídrica y que a nivel internacional se conoce como índice de escasez hídrica y que es un índice desarrollado por las Naciones Unidas. Perdón. Sí. Estas 6 cuencas que ustedes propusieron, porque cuando vino el subsecretario habló de que de las 101 cuencas que tenemos solamente se conoce la información en 7 de ellas, que es una cifra francamente golpeante, por decirlo menos, porque nos demuestra el estado de desinformación y de incapacidad de actualizar la información y de poder hacer un buen manejo si uno ni siquiera conoce cómo están. Entonces planteó de que hay un plazo, creo que es un año o un año y medio, en el cual pretenden poder avanzar el estudio de las cuencas. No se relaciona con esto. Digamos, lo que ustedes escogieron tiene que ver con, digamos, algo importante para el territorio, pero no está relacionado con el nivel de información que planteó Obras Públicas. Ya. Efectivamente, no coinciden exactamente las mismas cuencas y las que fueron seleccionadas fueron por situación hídrica levantada en la radiografía, o sea, el nivel de criticidad de agua y de escasez que presentan estos territorios. Y también la selección por parte de los participantes, ¿ya? O sea, en el fondo los diferentes participantes y los diferentes sectores pudieron también señalar en las diferentes macrozonas cuáles eran las cuencas que se querían trabajar. Entonces, una mezcla entre ambos y también buscábamos esta representatividad geográfica que fuera adecuada, digamos, teniendo una cuenca en la zona austral, por ejemplo, y que también cada una de las cuencas que íbamos a trabajar iba a agregar diferentes problemáticas. Entonces, por ejemplo, en Copiapó tienes una sequía que es estructural de hace muchos años, con una actividad minera y agrícola importante. En la zona de Aconcagua tienes como en los últimos años una situación de sequía muy relevante con un sector minero que avanza, ¿cierto?, hacia esta zona, en una zona que históricamente es agrícola. Después tenemos el Maipo, que es una cuenca que desde el punto de vista demográfico pasa a ser estratégico porque contiene, digamos, la región metropolitana. Entonces ahí puedes ver lo que tiene que ver con la resiliencia de las zonas urbanas y los desafíos de adaptación a los aluviones y a los efectos del cambio climático en una ciudad, en una zona urbana importante. Después tenemos en Maule un trabajo y una convivencia entre la agricultura, la hidroelectricidad, el sector forestal. Lebu, por ejemplo, es una cuenca costera, que es la única cuenca costera que estamos de alguna manera abordando como tal, y que entonces podíamos ver lo que significa eso en términos de desastres naturales, ¿cierto? También una presencia forestal importante y, también presencia de comunidades indígenas, una zona con conflictividad social, entonces también podíamos ver el aspecto más social. Y en la zona de Báquer es una zona, una cuenca transfronteriza con Argentina, lo que agrega también el desafío de la gestión transfronteriza, la presencia de glaciares y, digamos, una zona estratégica desde el punto de vista de reservas de agua y con una actividad productiva diversa futura, ¿no? Entonces, distintos criterios que convergieron en estas 6 cuencas. Dentro del ejercicio hicimos esta prospectiva para ver cómo toda esta trayectoria de lo que viene ocurriendo, cómo se manifiesta a futuro, y eso fue un trabajo con todos los participantes y con los actores de los territorios. Y construimos un futuro tendencial, que es, como yo les decía, proyectar la forma de gestionar el recurso hídrico a la fecha, o sea, cómo venimos haciéndolo históricamente y si proyectamos eso con 2 horizontes de tiempo, uno a un corto plazo y otro más mediano largo plazo, al 2030 y el 2050. Y evaluamos qué ocurría, ¿ya? Y aquí aparece un resumen de cómo se ve ese futuro. Mencionarles que este futuro se visualiza de la siguiente manera. Los sectores productivos
se siguen desarrollando ya con un uso intensivo en el agua. Y en el fondo la falta de agua hace que van perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque el recurso hídrico se tiene que ir a buscar a zonas más lejanas a través de tecnologías más caras, y eso encarece la fuente del agua y por lo tanto el insumo para estos procesos, que es muy relevante, ¿cierto?, se encarece, y eso hace que pierde competitividad los diferentes sectores productivos. Por otro lado, cada uno genera su solución, lo cual también pierde economías de escala o desaprovecha oportunidades de coordinación. Entonces, lo que ocurre es que los pequeños productores o los medianos son los más vulnerables y tienden a desaparecer en varias de las regiones. Estos son los sectores que tenemos que mirar. Y que se visualizan distintos territorios que van migrando, van cambiando su actividad o van migrando incluso desde las zonas rurales a las zonas urbanas. Y ahí hay una alerta importante porque esa pérdida de diversidad productiva en la zona rural genera una pérdida de recursos, una pérdida social muy importante y conlleva un problema en zonas urbanas con un aumento en lo que es el problema de la densificación urbana, el tema demográfico y todo lo que genera eso, ¿no? Entonces, ese es desde el punto de vista del desarrollo productivo. Luego, la información, si bien se siguen generando estudios, sigue tender a estar dispersa, a ser, digamos, incompleta, impidiendo una adecuada toma de decisiones. Existe una descoordinación entre los usuarios, tanto a nivel del Estado como dentro del sector, de los sectores productivos privados, digamos, una descoordinación para la gestión del agua a nivel local. Y eso hace que, como les decía, cada uno desarrolla su propio proyecto, pero se aumenta la competencia por el recurso y por lo tanto se generan conflictos. Aumentan los conflictos entre los sectores. Y la institucionalidad de alguna manera se va buscando su perfeccionamiento, pero eso es muy lento y reactivo y no se condice con la magnitud del problema. Por lo tanto, el perfeccionamiento que se logra de la institucionalidad sigue siendo insuficiente. Por otro lado, se generan pérdidas de los ecosistemas hídricos, de las fuentes de agua, como los ríos. Los ríos se van secando, cada vez llegan menos a las zonas costeras, por lo que se van secando los humedales, ya que eso es algo que ya de hecho está ocurriendo. Las turberas, por ejemplo, los bofedales finalmente son estresados por falta de caudal ecológico y se tienden a secar y a perder. Y también se genera un uso muy intensivo y creciente de las napas subterráneas, lo que provoca su sobreexplotación, la disminución de sus niveles, y en el caso de Copiapó los actores en el fondo predicen que se agota finalmente ese acuífero incluso en el corto plazo. ¿Corto plazo sería cuándo? Al 2030, o sea, antes del 2030. Antes del 2030, sí. Como acuífero. Sí. Luego, para contrastar eso, porque de alguna manera, como yo había dicho, lo que busca este proyecto es movilizar a los actores y generar concientización sobre la problemática y dónde podemos llegar. Entonces, visualizando ese escenario, hicimos un escenario de contraste, ¿no?, con un punto de inflexión y un escenario sustentable. ¿Cómo se visualiza? Y ahí se ve que los sectores productivos cambian su forma de gestionar el recurso y empiezan una coordinación con una mirada en el entorno, ya buscando frente a estos problemas una mayor coordinación para la implementación de soluciones, y eso permite que los pequeños productores se puedan subir, acoplar a esas soluciones y entonces sostenerse y mantenerse en el tiempo, ¿ya? Se priorizan también los usos de agua y se eliminan los camiones aljibe. Y la desalación pasa a ser un sistema de respaldo a otros sistemas de menor costo, pensando, por ejemplo, en lo que es consumo humano, ¿ya? Se genera un sistema integral público de información sobre el agua, robusto, con cobertura nacional y de acceso universal,
gestionado desde los territorios, desde las regiones, pero de manera centralizada para el acceso de todos. Una gobernanza, se genera un espacio de gobernanza a nivel de las cuencas, con un espacio público-privado, donde se fortalecen las organizaciones de usuarios en las cuencas, y todos estos usuarios son apoyados de manera permanente por la ciencia, la investigación y el desarrollo como un apoyo y generación de insumos, y el Estado guía e incentiva la mejor gestión del agua. Se eliminan impactos sobre ecosistemas acuáticos, se protegen cabeceras y fuentes de agua, se generan desarrollos de programas de rehabilitación y recuperación, y una ciudadanía informada que protege y vela por el cuidado de las fuentes de agua. Y los acuíferos se utilizan de manera equilibrada y en forma sustentable y sostenible en el tiempo, constituyendo los principales sistemas de almacenamiento natural de agua, ¿ya? Lo importante de este ejercicio ha sido más bien poder reflejar dos futuros distintos, y a partir de esto ver con los participantes, donde hay distintas visiones, que hay muchos acuerdos, ¿ya? O sea, cuando nosotros sentamos y hacemos este ejercicio con los participantes, hay mucha discusión, hay mucho debate, pero finalmente cuando hacemos una mirada futura, también encontramos muchos acuerdos. Y eso es lo relevante de este ejercicio, que cuando nos imaginamos ese escenario sustentable, visualizamos desde lo que tenemos cómo podemos hacer evolucionar el sistema de gestión. Y desde ahí entonces surgen consensos y acuerdos que nosotros estamos planteando que entonces vale la pena avanzar sobre ellos, ya que hoy día hay acuerdos transversales desde todos los sectores y participantes de por qué entonces no avanzamos en estos temas. Uno es la definición de una institucionalidad y una normativa adecuada para la coordinación entre las instituciones, la modificación de la forma en que estamos generando y disponiendo la información, contar con gobernanzas a nivel de cuenca que supere el gestionar por secciones y que haga un trabajo entre secciones y entonces en la cuenca completa. Hay acuerdo de todos los actores de caminar hacia esa mirada completa de la cuenca como unidad básica de gestión en el territorio. La eficiencia en el consumo de agua por parte de todos los usuarios, que se utiliza además en forma estratégica. Una mayor colaboración público-privada para el planteamiento de soluciones con la mirada del conjunto de los actores y buscando proyectos multipropósitos de largo plazo. La conservación, la restauración y la reparación de ecosistemas hídricos como fuentes principales de aporte de agua, y el acceso óptimo al agua potable para todos y de calidad. Estos son los 7 puntos de consenso donde estamos todos de acuerdo y donde entonces debiésemos mirar cómo avanzamos hacia lograr estas metas en estos puntos. A partir, una cosa, perdón, breve, que ojalá no se me pase por ahí. En algún punto mencionó, ya no me acuerdo en cuál, si en el diagnóstico o en los consensos, o en el escenario más bien tendencial, digamos. Bueno, no me acuerdo bien dónde lo hizo, pero la desalación como una medida dice respaldo. En algunas partes se ha planteado como una medida que es bastante trascendente en la medida que se entiende que cada vez vamos hacia el estrés o a la escasez hídrica y por lo tanto es evidentemente la fuente inagotable teóricamente que si se usa mejor tecnología, mejor gestión y combinada con alguna energías renovables para abaratar el costo, podría ser una respuesta adecuada, fundamentalmente multipropósito, pero obviamente el consumo humano como prioridad. Entonces me gustaría si se puede tener un poco más, usted la califica solamente como de respaldo. Entonces interesante conocer eso, porque en este momento estamos tratando justamente el tema de la desalación. Sí, hay 2 puntos que se levantaron desde las regiones, desde los territorios respecto de estos puntos, del tema de desalación. Uno tiene que ver con que a nivel de consumo de agua potable urbano, ¿cierto? Vemos cómo está proliferando el planteamiento de sistemas de desalación en zonas donde hoy día no hay agua, ya en zonas de escasez.
lo que ocurre con eso es un aumento del costo del agua para el consumo humano. Entonces, está pasando algo que es paradójico, y que es que el consumo humano, quien tiene el menor consumo a nivel nacional, según la radiografía del agua es el 2%, está pagando por un agua de mar, desalada, ¿cierto?, que es muchísimo más caro como fuente. Esto ya está ocurriendo en Antofagasta hace muchos años. Hoy día estamos construyendo una planta en Copiapó y estamos anunciando otras plantas. Y el tema es, la pregunta que se hace la comunidad es ¿por qué el consumo humano tiene que pagar por esta fuente de agua cuando esto es producto de la sobreexplotación del recurso desde los sectores productivos? Entonces, ahí se genera una problemática ya que puede crecer si esto sigue proliferando como la solución para el consumo humano. Y entonces o se transfiere a la tarifa con un mayor costo, ¿cierto?, donde hemos estimado que puede subir en hasta un 70% la tarifa del agua, o lo subsidia el Estado, que finalmente somos todos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que surge ahí y la mirada que hay que poner. Entonces, a nivel internacional, y los estándares hablan de que el consumo humano debe tener un derecho, el acceso óptimo al agua potable en costo y en calidad. Eso significa que nosotros debiésemos, como consumo humano, dar el agua de menor costo y de mayor calidad. Ese es un punto, ¿ya? Ese es un punto que sale y que en el fondo queda reflejado y que sale también fuertemente desde Copiapó, ¿ya? Esa pregunta. Lo otro, desde el punto de vista entonces la desalación pasa a ser una técnica relevante, pero que todavía es de alto costo. Y que eventualmente vamos a requerir, y cuando me vaya yo a las soluciones vamos a ver un poco cómo es el planteamiento de cómo desde los sectores productivos, qué tipo de soluciones tenemos que mirar. Pero también hay un llamado y algo que está ocurriendo con la desalación respecto al sector productivo, y es también la proliferación en número de plantas, por ejemplo, mirando en Antofagasta, la cantidad de proyectos que hay uno al lado del otro, sin una coordinación, sin una capacidad de planificación en el territorio, lo que conlleva externalidades sociales, ambientales, cuando cada sistema tiene su propio sistema de conducción. Entonces ahí hay una pérdida de recursos desde lo que significa la inversión, que eventualmente en una coordinación pudiese convertirse en soluciones multipropósito, donde también las comunidades pudieran acceder, donde los pequeños productores pudieran acceder a esa fuente, pero en una mayor coordinación y disminuyendo las externalidades que significa desde el punto de vista ambiental y social. Entonces, esa es un poco la mirada y lo que estamos viendo que hoy día está ocurriendo. O sea, hoy día, ¿cómo está actuando el mercado? Bueno, sin esa capacidad de coordinación. Entonces, eso un poco tiene que ver con ver cómo desde el Estado incentivamos espacios de colaboración público-privada donde se trabaje en este tema y hagamos soluciones un poquito más inteligentes. Sí, perdón, Enrique, quería agregar, Presidenta, a eso, que aquí lo que hay detrás de este tema tiene que ver con un concepto sobre el rol del Estado. Es decir, al parecer estamos poniendo primero en la prioridad de la agenda nacional los fines de lucro por sobre los fines esenciales. Y yo creo que ese es un tema crítico, ¿no?, que lo mencionaba Enrique. Tenemos que tener mucho cuidado de que el agua potable y el agua para el consumo humano no termine pagando un altísimo costo, mientras que los sectores productivos están haciendo uso del agua en la cuenca o de manera gratuita o de manera subsidiada. Entonces, el gran tema que hay detrás aquí es que tiene que ver con el rol del Estado, es con asegurar primero los servicios esenciales y después los servicios, los temas que tienen que ver con fines de lucro. Y otro tema es, obviamente,
como presentamos acá un paquete de más de 200 soluciones, hay un abanico muy grande de soluciones y hay un gran número o una gran porción de soluciones que tienen que ver con lo que dice la OCDE hoy día, con lo que dice el informe de IPBES, con lo que dicen informes internacionales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se señala poner en primer lugar de la agenda las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ya? Tenemos, primero que todo, proteger las fuentes de agua. Hay temas que tienen que ver con la eficiencia. Podemos hoy día cubrir, al menos con eficiencia hídrica, el 50% de la brecha hídrica al 2030. Entonces, hay una serie de soluciones que no están siendo abordadas en términos de prioridad. Estamos poniendo primero embalsar, desalar, trasvasar, cuando tenemos que hacer lo contrario, tenemos que primero echar mano a una serie de soluciones que están basadas en la naturaleza y que tienen bajas externalidades en términos sociales y ambientales, para después poder pensar en soluciones que tengan que ver con infraestructura. Pero vuelvo al punto, la pregunta es, primero, las funciones esenciales del agua o las que tienen que ver con fines de lucro. Gracias, presidente. Encantada. La palabra a la senadora Proa. Ese es el debate que hemos estado sosteniendo hace rato. Presidenta, yo sé que todavía no ha concluido sí. su presentación nuestros invitados. Yo traté de esperar hasta ese momento, pero la verdad, yo quiero partir agradeciendo el esfuerzo, porque esto es un esfuerzo bien sistemático que, tal como lo decía Ulrich, no es la primera vez que está en la Comisión de Recursos Hídricos y claro, ahora con un dato mucho más claro respecto de una mirada en 7 cuencas de Chile, entre ellas la cuenca del Copiapó, una región, yo vivo en la cuenca del Huasco al ladito, pero represento a toda la región. Y es una situación dramática, porque efectivamente, como aquí se ha señalado, lo que impera en nuestra sociedad es el cómo se protege el negocio, cómo se protege el lucro. Porque, y por eso a mí me llama mucho la atención los consensos para avanzar. Porque cuando nos sentamos en una mesa y vemos estos datos que son dramáticos respecto de la posibilidad cierta, si es que no hacemos medidas en serio, en que una cuenca se agote antes del 2030, alrededor de una mesa todos pueden decir, sí, mire, esta es una situación muy compleja, todos tenemos que contribuir, pero a la hora de presentar, por ejemplo, iniciativas para la protección de glaciares, vemos cómo nuevamente se articula todo el negocio para venir a defender una iniciativa que ellos consideran atenta contra el negocio. O cuando llevamos 9 años discutiendo el Código de Aguas. O cuando en esta misma mesa las personas los funcionarios de la actual Dirección General de Aguas validan en que una empresa minera en una cuenca con riesgo de agotarse, como la cuenca del Copiapó, no presenta un estudio de impacto ambiental, sino una declaración. Y al funcionario que dice, funcionario de carrera, mire, esto no puede ser evaluado por una declaración, sino que tiene que ir a un estudio, lo desvinculan. Esa es la realidad que tenemos, pues, presidenta. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, mire, yo creo que aquí hay un dato que puede ser una ventana relativamente más esperanzadora. Y esa ventana nos dice que hay un 44% referido a la gestión. Y uno se va a la página 76 de su manual y comienza toda la ficha respecto de la coordinación y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. Y yo creo que ahí nosotros tenemos una gran dificultad, porque hoy día las juntas de vigilancia no tienen, y me quiero referir solo al modelo de distribución, no me quiero referir al modelo de cómo se integran, que es la expresión más clara de la desigualdad en nuestro país. Los que más tienen una mayor representación respecto de los que menos tienen. Y por lo tanto, las decisiones la toman aquellos que más tienen. Y en cuencas como la del río del Copiapó, no son necesariamente pequeños agricultores, sino que son grandes empresas mineras.
eso lo voy a dejar para otro capítulo. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el cómo se distribuye el sistema de agua, uno ve que aquí no hay una configuración respecto de sistemas de pronóstico, no hay modelos que dan cuenta de los cambios, las oscilaciones que tienen los acuíferos, no hay una caracterización de los acuíferos y claramente lo que hoy día nosotros vemos es que, por ejemplo, cuencas altoandinas, que poseen un mayor potencial en sus recursos y sus reservas. De hecho, un estudio muy reciente de la Universidad de Atacama respecto de la cuenca del Copiapó, que es muy, muy interesante. Me encantaría generar ahí un vínculo con el trabajo que ustedes han hecho y ojalá que se pudiera presentar en la propia región y compartir estos análisis, porque ellos nos explicaban hace pocos días atrás que el permafrost entrega un 72,4% del aporte hídrico en la cuenca del Copiapó. Esto fue mirado específicamente en la cuenca del Copiapó. Y cómo hay ríos, como por ejemplo el río Montosa en Copiapó, que son grandes contribuyentes a la cuenca del Copiapó. Pero el problema es que en esa zona de alto andino también se ubican actividades mineras. Y por lo tanto, hay empresas que han colocado a esa altura, que es una zona de reserva de nivel importante, sus tranques de relave. Pero claro, la naturaleza no sabe que ahí está el tranque de relave y por lo tanto sigue siendo un depósito a nivel importante, pero que ya no alimenta el acuífero y genera consecuencias muy complejas aguas abajo. Entonces, yo creo que sería muy importante poder tener, porque me imagino que en estos 7 estudios de cuenca que ustedes hicieron, claramente la realidad de sublimación es distinta, la realidad de evaporación es diferente, porque eso tiene que ver con una mirada mucho más específica de una cuenca en particular. Entonces, me gustaría, si es que a lo mejor pudiésemos detenernos en ese tema y cómo pudiéramos avanzar en un modelo. Claro, esto requiere otro Estado, ¿no? Un Estado que asuma un rol que hoy día tiende permanentemente a abandonar. De hecho, ayer veíamos, sin ir más lejos en la discusión del Código de Aguas, cómo el propio Estado quería desentenderse de funciones que a nosotros nos parece que son importantes que el Estado genere como regulador y protector del bien común, que solo lo puede hacer el Estado. Entonces, bueno, partiendo en que uno esperaría tener otro Estado y que la normativa vaya avanzando a generar esas funciones, ¿cómo podemos tener predicción de caudales que ayudaran a las organizaciones de usuarios de agua a tomar mejores decisiones respecto de la distribución? Yo creo que eso sería un paso importante y en algún momento nosotros lo conversábamos con el senador en que, y creo que estos datos son muy reveladores y que debiera empujarnos a generar una transformación y una reforma importante en el modelo de las juntas de vigilancia en cada una de las cuencas. Así que a lo mejor ustedes nos pudieran alumbrar en ese sentido. Bien, yo independientemente de que en su momento de la respuesta, sugeriría que acaben con el informe para que después podamos hacer las consultas, los comentarios y así de esa manera pueda darnos respuesta a cada una de las preocupaciones que puedan manifestar senadoras y senadores. Muchas gracias. Sí, quiero avanzar porque viene una aproximación que comenta un poco lo que hemos estado hablando. Bueno, a partir de estos consensos, ¿cierto? Estos acuerdos que hemos identificado, hemos generado una propuesta que hemos llamado transición hídrica para transitar desde el escenario tendencial que les mostré al escenario sustentable. Esta transición hídrica se compone de 4 ejes, ¿ya? En el eje central nosotros tenemos la gestión y la institucionalidad del agua, donde estamos proponiendo que necesitamos una política hídrica de Estado que trascienda a los diferentes gobiernos y que logre, que coloque metas claras con indicadores para nosotros poder hacer seguimiento al avance de la implementación de esa política.
Necesitamos una institucionalidad que sea capaz de liderar la temática y aplicar y, generar esta política y aplicarla en sus planes de acción. Y necesitamos también, en esta gestión de institucionalidad, generar una gobernanza a nivel de las cuencas para este territorio como unidad básica de gestión realmente logre una coordinación en las intervenciones a lo largo de los valles, ¿cierto? Y también aquí está en el centro la información sobre el recurso hídrico para poder tomar mejores decisiones. Como segundo eje tenemos la conservación y la protección de nuestras fuentes de agua, nuestros ecosistemas hídricos. Esto tiene que ver con que yo les había mencionado que hay un daño, hay una tendencia de daño y deterioro y pérdida de las fuentes de agua y necesitamos nosotros poner esto como base de la futura gestión porque hoy día estas fuentes de agua son las que nos dan el recurso de menor costo y de mayor calidad. Es nuestra principal fuente hoy día de recursos y que además nos entrega resiliencia frente a los desastres que provoca el cambio climático. Los ríos, las riberas, los bofedales, los humedales, son sistemas que naturalmente logran frenar el paso de los aluviones, de las lluvias intensas, frenar ese aluvión, infiltrar esa agua en las napas para conservarla y reservarla para eventos de sequía, ¿ya? Entonces, la pérdida sistemática por falta de integrar el agua dentro de la planificación territorial hace que hoy día estamos pavimentando incluso encima de zonas de recarga natural. Hoy día ni siquiera, por ejemplo, tenemos mapeado cuáles son esas zonas naturales donde hoy día el agua infiltra el suelo y llega a la napa. Eso es importante hacerlo y necesitamos conservar eso porque, como les decía, las napas subterráneas son los sistemas de almacenamiento natural que tenemos, que ya están construidos, que no requieren inversión, digamos, están ahí, están disminuyendo los niveles y podemos recuperarlos, podemos fomentar y estimular el desarrollo de ecosistemas hídricos, simularlos hoy día artificialmente. Hay alternativas hoy día para generar humedales, por ejemplo. Hoy día estamos perdiendo esos sistemas. A nivel internacional, si uno observa la política de resiliencia y de adaptación a cambio climático, hoy día los países están invirtiendo grandes sumas de dinero para recuperar esos sistemas degradados. Una vez que uno pierde estos sistemas hídricos, eso puede ser irreversible. El costo para volver a tenerlo y recuperarlo es altísimo. Estos son sistemas perfectos creados por la naturaleza. Ni siquiera aunque nosotros tratáramos de hacer sistemas tecnológicos artificiales que los simularan, como la desaladora, como los embalses, no podríamos llegar a lograr, digamos, las funciones tan completas como estos sistemas. Y hoy día eso está en pérdida permanente y necesitamos ponerlo sobre la mesa. Lo estamos hoy día poniendo sobre la mesa como un segundo eje. ¿Para qué? Para tener estas fuentes de agua. Luego, el tercer eje es la eficiencia y el uso estratégico del recurso. ¿A qué nos referimos con el uso estratégico? La priorización de los usos del agua para proteger caudales ecológicos que nos ayuden a conservar estas fuentes de agua y también el derecho humano al agua en zonas urbanas y rurales. Y luego a los pequeños productores para proteger la diversidad productiva que tenemos en las zonas rurales, que son hoy día los más vulnerables y que están sufriendo las consecuencias de la falta de agua y que están desapareciendo. Entonces, necesitamos asegurar esos usos para el desarrollo y luego necesitamos que cada uno de los sectores haga un uso eficiente del recurso. Hoy día hemos avanzado harto en tecnificación, pero necesitamos seguir avanzando de manera significativa en la tecnificación. Hay muchas tecnologías, hay reconversiones productivas, hay nuevos cultivos que tienen menores usos de agua. Necesitamos evolucionar a una agricultura, por ejemplo, mucho más moderna para lograr ser potencia alimentaria. Hoy día no tenemos el agua para sostener esas actividades siquiera.
Entonces necesitamos avanzar ahí. Y como cuarto eje tenemos la migración y la incorporación de nuevas fuentes de agua. Entonces estamos hablando de que una vez que hayamos hecho el eje 1, 2 y 3 y nos falte agua para poder seguir creciendo, necesitamos nuevas fuentes de agua y necesitamos mirar el agua lluvia para ver cómo artificialmente podemos infiltrar esas napas, para reservar estas aguas que caen hoy día de manera muy intensa y que hoy día fluyen, digamos, estos aluviones generan arrastre de materiales muy importantes. Podemos promover su infiltración a través del suelo para almacenar esas aguas. El agua de mar necesitamos mirarlo de una manera también estratégica con coordinación. Yo decía, el agua de mar es relevante, la desalinización es importante. ¿Para qué? Para los sectores productivos. Porque la única forma de que la minería siga avanzando, que la agricultura pueda continuar, es desacoplándonos del agua de la cuenca, porque hoy día el agua de la cuenca es limitada y por el cambio climático va a ser cada vez menos. Entonces necesitamos, para poder sostener la actividad productiva, la seguridad alimentaria, necesitamos mirar estas fuentes alternativas, pero de manera coordinada, para también bajar las barreras de inversiones que eso significa, y para poder habilitar la entrada y que estos sectores que necesitan el agua efectivamente puedan usar estas otras fuentes de agua alternativa y así desacoplar el desarrollo del uso del agua de los recursos naturales. Ese concepto de economía circular, cómo desacoplas el desarrollo productivo de los recursos naturales que son limitados. Eso es lo que necesitamos hacer también en el agua. Estos son los 4 ejes. Nosotros hoy día nos vemos así. Vemos una gestión institucionalidad fragmentada, ¿cierto? Con baja capacidad de coordinación. Tenemos hoy día un foco puesto muy importante en obras que son importantes, pero estamos con el foco solo ahí. La eficiencia se ve pero poco. Debiese verse mucho más, el uso más estratégico debiese verse con mucho más foco. Y la conservación del ecosistema de las fuentes de agua ni siquiera está hoy día en agenda. Y por eso es que estamos perdiendo esas fuentes, esos ecosistemas. Entonces, por eso es que estamos planteando hoy día llegar a esto, a un equilibrio entre los 4 ejes y con estos 4 ejes. Si uno mira a nivel internacional, nosotros siempre miramos a nivel internacional porque hay países que lo han hecho muy bien, han pasado por crisis y han logrado superar esas crisis. Si ustedes observan políticas internacionales, van a ver que están estos 4 ejes presentes y en equilibrio. No es más uno que el otro, son un equilibrio. Eso es lo que nosotros necesitamos avanzar acá. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, ahí es cuando nosotros generamos este portafolio con las más de 200 medidas que hoy día se clasifican bajo cada uno de estos ejes. Entonces tenemos identificado medidas de gestión, modelos económicos, de incentivos y estímulos, de nuevas fuentes de agua, eficiencia, medidas ancestrales que hemos identificado y levantado para decir, mira, hay muchas alternativas, abramos el espectro, hay mucho más que solamente algunas que estamos mirando, hay harto más. Y acá en las cuencas nosotros cruzamos cada una de esas opciones y hicimos una preselección. Y hay medidas que se repiten para las 6 cuencas. Por ejemplo, la gestión integral del recurso hídrico es algo que los participantes en todos los territorios opinan que debiese existir en su cuenca. Un sistema nacional de información, la coordinación y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua, un sistema de monitoreo, información, investigación, para poder generar información y conocimiento, el reuso de las aguas residuales a nivel rural, las reservas y generación de áreas de protección, reforestación y forestación con bosques nativos, porque esas son medidas con la naturaleza que promueven la infiltración de las aguas lluvias. Por ejemplo, el bosque nativo permite eso. Están adaptadas a las condiciones climáticas, entonces no son grandes consumidores de agua, sino que más bien protegen, frenan los aluviones, protegen de los desastres y ayudan a la infiltración. Conservación de ríos, recuperación de riberas, conservación de humedales, reuso de aguas residuales urbanas. O sea, aquí hemos llegado a identificar medidas concretas
para abordar los distintos problemas y las causas de los problemas en los territorios, y todo eso está en este documento. Es importante mencionar que como teníamos una gran cantidad de causas relacionadas con gestión, también muchas de las soluciones y las medidas identificadas para las cuencas tienen que ver con gestión. Un 38% de las medidas totales que se han identificado tienen que ver con como mecanismos para la mejor gestión e institucionalidad. Conservación de ecosistemas también ocupa un segundo lugar en las medidas. Nuevas fuentes siguen siendo muy importantes y la eficiencia también. Y luego nosotros hicimos del portafolio completo ya un análisis de ellas para analizar desde el punto de vista costo, qué significan en términos de inversión de estas medidas, qué significa en términos regulatorios y de externalidades sociales y ambientales. Y aquí hay un extracto de algunas medidas que son más conocidas, que las hemos puesto en este gráfico para mostrar un poco qué es lo que se ve. En el análisis de costos de inversión referencial, ya cuando uno compara para producir un mismo volumen de agua, podemos ver que hay ciertas medidas que tienen un bajo costo de inversión y que por lo tanto serían interesantes de mirar. Dentro de eso se distingue amunas y bordos superficiales, que son sistemas ancestrales para la recarga de los acuíferos. Conservación de ríos, riberas, humedales y bofedales son medidas de bajo costo de inversión. La reforestación también con especies nativas. La infiltración natural y la artificial de acuíferos. La infiltración urbana. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de pavimentos permeables en zonas urbanas para reemplazar el cemento. Uso de pavimentos permeables para infiltrar agua lluvia. Embalses, recambio de cultivos hacia cultivos que tienen menor requerimiento de agua y tecnificación de riego. Todas esas son medidas que tienen un bajo costo de inversión. ¿Ya? Eso es algo relevante. Entonces son cosas que podemos hacer eventualmente y que podemos concentrar y poner focos ahí. Vale la pena mencionar que el ancho de cada una de estas columnas, ustedes pueden ver que varía, y mientras más ancho, habla sobre el volumen de agua que genera para abordar la falta de agua. O sea, mientras más ancho, es más agua que produce esa medida. Entonces podemos ver que dentro de esas medidas de bajo costo están casi todas en mediano volumen, por lo tanto es muy interesante porque aportan agua al sistema y además son de bajo costo. Y tiene que ver con medidas de conservación y medidas de uso óptimo del recurso. Luego, en el análisis regulatorio institucional, hicimos el análisis respecto de cómo está la situación regulatoria institucional respecto de estas medidas para la implementación de ellas, y el 52% de las medidas dependen del particular para ser implementadas. Por lo tanto, pueden ser implementadas inmediatamente, en el corto plazo. Y un 41% hoy día tiene un marco regulatorio vigente, por lo tanto, cumpliendo con los permisos relacionados, pueden ser implementadas en el mediano plazo. Estamos hablando de mediano plazo 2 años, ¿ya? Y dentro de entonces, este 93%, estamos diciendo que hay un 93% de todas estas medidas en el portafolio que tienen hoy día la opción de ser implementadas en el corto y mediano plazo, ¿ya? O sea, no tenemos que generar nueva regulación para eso, sino que existe, ¿ya? Y dentro de las medidas de corto plazo se distinguen las amunas y los bordos superficiales para recarga, estanques modulares para reservas de agua, recambio de cultivos, conservación de ríos, riberas, humedales, bofedales, la reforestación, la infiltración urbana, los cobertores invernaderos, la tecnificación de riego. O sea, todas esas dependen del particular y hoy día se pueden hacer en el corto plazo. Luego, cuando miramos el análisis de externalidades ambientales, cuando miramos el portafolio completo, un 84% de todas las medidas que están en este portafolio generan una externalidad positiva ambiental. Es decir, son iniciativas que contribuyen positivamente al ecosistema generando hábitats, ecosistemas, biodiversidad, apoyan a la hidrología de esos sistemas. O sea, eso es algo muy relevante. O sea, tenemos un 84% de medidas acá que fomentan. ¿Y cuáles son, dentro de estos ejemplos? El reuso de las aguas residuales tratadas.
tanto urbanos como rurales, aportan positivamente. Ustedes, todas las que pueden ver en el eje que se mueven hacia la derecha del gráfico, son medidas que aportan positivamente al medio ambiente. La conservación, la reforestación, los humedales, la infiltración, los cobertores y también el uso eficiente del recurso, porque, por ejemplo, disminuye el uso de fertilizantes, pesticidas, lo cual disminuye la contaminación difusa de las aguas y promueve un uso digamos, eficiente con ahorro de agua para el sistema, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que en este análisis, cuando nos movemos hacia obras que tienen mayor infraestructura, que ocupan mayor superficie de suelo, que tienen mayor construcción en construcción, digamos, gris, entonces en esos casos tenemos externalidades ambientales negativas. Y en eso caen, por ejemplo, los embalses, las carreteras hídricas y las desalación. Entonces, ahí hay varios análisis hechos respecto de todo este portafolio, del porqué, de las razones, y dependiendo del grado de perturbación que generan estas medidas es ese impacto. Entonces, lo importante del mensaje es que para poder hacer embalses, para hacer carreteras hídricas o hacer desalación, necesitamos poner sobre la mesa esas externalidades para evaluar la incorporación de ellas de la mejor forma posible, mitigando esos impactos, haciéndonos cargo y usando las mejores tecnologías existentes que puedan minimizar esas externalidades, ¿ya? Y luego sí. Una pequeña interrupción. Ya que está tocando el tratamiento de agua servida, sería interesante saber la opinión de ustedes relacionada a los emisarios, justamente el tratamiento de las aguas servidas. Tenemos, que además no es solo aquí, grandes emisarios, digamos, que se embocan en el mar. Sería interesante saber, digamos, la opinión de ustedes a este respecto. Eso es por un lado. Y por otro lado, me da la impresión que me gusta muchísimo el enfoque de que la primera respuesta sea, comilla, natural, digamos, o sea, que podamos preservar nuestros ecosistemas y el equilibrio que la naturaleza entrega versus la intervención que obviamente termina rompiendo esos equilibrios. Eso es sumamente importante. Pero algunas de estas medidas, la pregunta es si ustedes han hecho, junto con eso, la medición de la efectividad de la respuesta de unos versus otros. O sea, dicho en otras palabras, por ejemplo, si yo hablo de que desde luego soy gran partida de reforestar con bosque nativo, pero eso tiene un lapso de tiempo X. Por cierto, construir un embalse también tiene un tiempo bastante prolongado, pero habría que contrastar de repente también la eficiencia de uno y de otro. Reitero que para mí es mucho más importante la respuesta natural. Me parece que es un enfoque sumamente importante de tenerlo en consideración, pero de todas maneras me gustaría conocer de ustedes esas dos cosas. Si quiere la deja para el final para que termine, pero si la recuerda. Ok. Sí, estamos finalizando la presentación, me quedan dos láminas. Entonces, ya, respecto del análisis social, cuando se hace la evaluación de las externalidades o las posibles conflictividades y los beneficios sociales que tienen las medidas del portafolio, vemos también que hay un grupo muy grande de ellas que generan externalidades muy bajas o inexistentes, ¿ya? Y eso tiene que ver con medidas relacionadas con reuso de aguas residuales, los humedales artificiales como sistemas de tratamiento de aguas servidas, que son estos sistemas que simulan humedales naturales con esa capacidad de depuración de agua y que es una técnica especial para el tratamiento de agua servida. La conservación de ríos, de los humedales, las riberas, la reforestación, la infiltración urbana, la infiltración natural y artificial de acuíferos, uso de cobertores e invernaderos, que son medidas para usar el agua en riego de manera, digamos, permite disminuir el consumo de agua en riego y la tecnificación del riego. Entonces, todos estos análisis, lo importante es ver desde distintos puntos de vista cuáles son lo que arroja, ¿no? En términos de qué nos va indicando de medidas que podemos hacer
con una buena recepción social, con un bajo o nulo impacto ambiental y todo lo contrario, ¿no? Entonces vemos que hay muchas soluciones que incluso promueven los ecosistemas y que tienen bajos costos de inversión y también una regulación vigente. Eso es lo que queremos enfocar. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer en el corto plazo y que genera todos estos efectos positivos. Entonces miremos ahí. Miremos qué es lo que hay ahí. Y lo que vemos ahí en este análisis es que tiene que ver con medidas basadas en la naturaleza y también medidas relacionadas con eficiencia. Entonces, un poco para responder sobre la pregunta en relación a la eficiencia que estas generan, eso se ha hecho el análisis de todos los beneficios que genera y por eso yo mencionaba que el ancho de las columnas tiene que ver con cuánta agua eso aporta al sistema. Y cuando lo vemos, entonces estamos viendo que esas medidas son medianas, hay varias que son de mediano volumen, o sea, generan harto aporte, o sea, retribuyen significativamente, ¿ya? Por eso es que vale la pena mirarlas, ¿ya? Y hacer un enfoque ahí. Entonces, eso es un poco la mirada que estamos dando y que pensamos que las obras pueden ser relevantes en zonas donde hoy día no tenemos agua y que son importantes para lograr un desarrollo productivo y que necesitamos diseñarlas de manera más adecuada para que minimicemos las externalidades que generan, pero también hay muchas otras cosas más que podemos hacer y que tenemos que poner sobre la mesa, que tiene que ver con medidas de conservación y también con medidas de eficiencia. Y en relación a los emisarios submarinos, eso aparece también como un tema acá, todo lo que es reuso de aguas residuales tratadas, tanto a nivel urbano como rural, es muy interesante. Hoy día los emisarios submarinos están descargando aguas servidas al mar. Y eso está siendo a nivel internacional objetado como un sistema de tratamiento. Generan un impacto ambiental esas aguas servidas en las zonas costeras, por lo tanto, tratar esas aguas y reincorporarlas en las cuencas es una nueva fuente, constituye una nueva fuente de agua, que además hemos visto a nivel internacional es de bajo costo y que acá también hemos constatado que son medidas de bajo costo. Entonces, por eso es que lo miramos de una manera muy positiva. De hecho, en la Fundación Chile tenemos hoy día un proyecto para evaluar formas de poder implementar el tratamiento y reuso de las aguas de los emisarios para cortar la descarga de estas aguas servidas al mar. En septiembre vamos a sacar un estudio y sería muy interesante poder mostrárselos porque ahí tenemos una nueva fuente de agua que hemos estimado podría abordar el 10% de la brecha de agua, de la falta de agua. O sea, estamos hablando de 8 metros cúbicos por segundo de agua, 8.000 litros por segundo de agua que hoy día se está descargando al mar y que podríamos tratar y reutilizar. Quedan invitados cuando tengan el estudio para que vengan a presentarlo a la comisión, así que encantados. Bueno, como reflexiones finales, mencionar que estamos contribuyendo con esto, esperamos, con una gran cantidad de insumos, información para poder avanzar con un sentido de urgencia. Tenemos un sentido de urgencia, la situación es dramática, lamentablemente es un tema que está muy invisible, pero creo que y los sectores productivos están preocupados, han estado manifestando preocupaciones. Esto se está viviendo en los territorios de manera muy nítida. Tenemos que poner este tema sobre la mesa, generar esa institucionalidad y avanzar con esta política hídrica para tener esta transición hídrica. Necesitamos realmente eso. No puede ocurrir que este estudio pase y que quede guardado y que quede como un muy buen documento. Necesitamos realmente que exista esa voluntad política que no ha existido en los últimos años para ponernos de acuerdo y sentarnos. Y nosotros lo que hemos hecho en este proceso, como dice Diego, es sentar a los diferentes sectores para ver dónde están los acuerdos. Y hay muchos acuerdos. Es verdad que también hay disensos y que no ha sido fácil y que hemos tenido mucho debate y mucha discusión. Pero ha sido muy enriquecedora porque es parte de lo que tenemos que integrar para poder generar una hoja de ruta. En la fase 2 de la iniciativa nosotros vamos a avanzar en 2 niveles. El primer nivel es a nivel nacional,
con la propuesta de un Plan Nacional de Seguridad Hídrica que buscamos va a ser el insumo para la política de Estado que buscamos. Y a nivel territorial vamos a generar un plan de acción desde las cuencas, desde los 6 territorios, para lograr seguridad hídrica, diseñando soluciones multipropósito, con coordinación en el territorio. No estamos imaginando medidas de eficiencia, de conservación, de gobernanza, y también no estamos imaginando medidas de nuevas fuentes de agua, pero en coordinación. Por lo tanto, queremos disminuir las barreras de entrada en cuanto a costos de inversión para habilitar nuevas fuentes de agua para los sectores productivos. Entonces nos estamos imaginando integraciones tecnológicas en el territorio, como se ha visto en otros países. Tenemos sistemas unificados, por ejemplo, de conducción de agua, donde tú en un mismo sistema de conducción logras inyectar agua desde distintas fuentes para conducirlas en el territorio y que todos puedan tener acceso, pagando obviamente un costo que significa el mantener un sistema de ese tipo. Hoy día nosotros hemos visto en el proyecto de reuso, por ejemplo, que el 90%, hemos estimado que hasta el 90% del costo de ese proyecto es la conducción. Por lo tanto, es una barrera de entrada importante. Si nosotros lográramos tener sistemas de conducción dentro de las cuencas que fueran unificados, cualquier sistema podría después, el día de mañana, acoplarse a eso y aprovechar esa infraestructura y ahorrar costos de inversión, y así dar mayor seguridad hídrica para el territorio y acceso a los diferentes sectores. Entonces, nos estamos imaginando que es una integración de medidas y una combinación. Y eso es lo que vamos a avanzar en la segunda etapa, de proponer desde los territorios con los actores para que sean los territorios quienes decidan cuáles son esas mejores medidas y cuál es el óptimo. Así que eso era lo que les quería mostrar y les agradezco nuevamente el espacio. Muchas gracias, Ulrike, por su presentación tan completa. Ofrezco la palabra, senadores, senador Castro, senadora Muñoz. La verdad que agradecer la presentación. Creo que tiene un lindo estudio, un buen documento. Nos parece muy interesante varias reflexiones de las que hacen. Yo sé que tenemos mucho que hacer en esta materia, porque, por ejemplo, uno ve que todos estos estudios de cuenca, como Estado, prácticamente no tenemos. Y hay mucho que hacer ahí. Yo creo que las cuencas se tienen que estudiar. Yo ayer escuchaba al director de la DGA. Entonces, él hablaba de explorar, ya vemos acuíferos más subterráneos todavía. O sea, hoy día estamos sacando agua a 80 metros, y decimos, oye, si llegamos a 300 metros vamos a volver a sacar agua, pero esa no es la solución, porque eso significa que estamos consumiendo toda el agua que tiene el fondo de la tierra, y creo que no es el camino. Entonces ahí hay un tema interesante de poder ver. Lo otro que son preguntas que yo fui anotando acá. Estos días vino la gente de Acciona y nos hablaba de lo que significa el consumo humano, el tratar el agua para el consumo humano. Hoy día está siendo bastante caro. El agua de mar, desalada, se va a asemejar mucho al valor que significaría el tratamiento de estas aguas superficiales, producto de los contaminantes que tienen, que vienen con muchos minerales que son dañinos. Entonces, ahí hay un tema que, de acuerdo a lo que plantean ustedes, de que el agua desalada es muy cara, pero para consumo humano, por lo que nos explicaba la gente de Acciona, era bastante, como digo, bastante similar. Lo otro que no sé si ustedes analizaron también en la cuenca del Maule, las eléctricas son generadoras y el negocio de ellos es generar. Y la verdad que yo siempre he estado en desacuerdo que la generación sea en fechas que no se riega, porque el consumo de agua para riego es muy importante. Y se puede generar y se puede regar, pero lo que ellos hacen, generan en fechas que no se puede regar o que no se necesita regar. Y ahí es un tema que tenemos que ver, y por eso tener armar un plan hídrico, tener una forma de trabajar el agua es muy importante, porque no me cabe ninguna duda que si el día que tengamos nosotros una buena forma de usar el agua,
no se podría generar en tiempos que no se riega. Y ese es un tema creo que de un sentido bastante común. Y lo otro que uno se da cuenta que las infiltraciones, que también se habla mucho de que la infiltración es una necesidad hoy en el país. Pero resulta que el Estado, el propio Estado, genera bonos para poder revestir canales precisamente donde hay infiltración. Entonces ahí tenemos algo también indebido que debemos ser capaces de poder, llamemos, ordenar y frenar, porque de fondo sabemos nosotros que tenemos mucha agua que se nos va al mar y que necesitamos infiltrarla, pero también no hagamos inversiones del Estado en aquellos lugares donde tenemos una buena forma de infiltrar, porque yo creo que ahí hay un estudio re importante que se debe hacer, cómo infiltramos y cuáles son los mejores lugares para infiltrar, y si somos capaces de llegar con el agua que va a dar al mar a estos puntos de infiltración que serían muy interesantes, que debemos también estudiar, que yo creo que si ustedes nos ayudan ahí a hacer todos los estudios sería re importante para poder ir como Estado haciendo esas inversiones para llegar a estos puntos y poder infiltrar y que nos ayuden a mantener las napas subterráneas en el más alto nivel. Eso, Presidenta. La palabra tiene senadora Muñoz. Gracias, Presidenta. Bueno, valorar muchísimo el nuevo informe que nos traen ustedes, porque ya hemos trabajado bastante con los insumos que nos entregaron el año pasado y nos dan una mirada optimista de que se puede hacer algo con consenso en materia del agua. Nosotros estamos en un debate bien profundo sobre el código y entendemos que uno de los elementos que ustedes plantean como importante es todo el tema institucional y de gestión, que tienen un anclaje normativo. Hay otras áreas que ustedes le plantean que a mí me interesan harto, que son todas estas medidas de acción, el más que ustedes y soluciones, puesto en una agenda de conservación ecosistémica y de eficiencia. Que es interesante que nosotros nos podamos comprometer quizás a trabajar en las regiones, donde están las cuencas que ustedes han elegido como foco de estudio, trabajar ahí con los gobiernos regionales una puesta en número de lo que significaría una agenda de este tipo. Yo creo que eso es importante, porque paralelo al debate político de fondo que tenemos, creo yo que se puede ir avanzando en sacar una bandera blanca en los territorios con los conflictos que tenemos, porque lo único que tenemos, por lo menos región de Coquimbo, son conflictos. Y cómo medidas que se toman, por ejemplo, los decretos de escasez hídrica, a nosotros nos trae más problemas, porque hoy día están cavando pozos, cada vez se les permite cavar pozos, ir agotando acuíferos y competir con los pozos de suministro de agua para el consumo humano. Entonces lo que tenemos es una complejidad normativa en el código, pero también tenemos un abanico de políticas públicas que están impactando. Se entiende que a lo mejor positivamente el decreto de escasez hídrica sigue declarando agotada la cuenca, pero se recurre al acuífero, el acuífero nuevo o el pozo nuevo se pone al lado de un pozo de consumo de agua humano y bueno, vamos siguiendo los conflictos. Entonces yo siento que esto puede ser un elemento que nos permita ir, sobre todo en el resguardo ecosistémico, que está muy abandonado, puede ayudar muchísimo y propongo, a mi región no le correspondió ninguna cuenca, pero creo que como hay varias regiones se podría a lo mejor abordar el punto de vista como un elemento para incorporar en los recursos de los gobiernos regionales, algunas ponerle número y ver qué representa eso. Y lo otro es que yo siento que es una propuesta bien interesante, pero que no la podemos abstraer digamos, de alguna manera del estatus jurídico del agua en Chile. Porque todas las medidas que tomemos tienen un impacto en lo que es hoy día la concentración de la propiedad del agua. Y eso, en mi opinión, requiere, por cierto, voluntad política, es un conflicto de intereses muy fuerte, y que hay una resistencia, pese al cambio climático, pese a la crueldad de la escasez que hay en muchas regiones. No hay la posibilidad que exista un cambio de toma de conciencia en los sectores productivos de que hay que, por cierto, modificar normas, que hay que entender que el país
hay que tener una generosidad en relación a lo que se nos está viniendo de aquí al 2050. Pero eso es muy difícil de derribar, porque los intereses son bastante fuertes. Y es muy complejo, incluso en el debate que estamos teniendo, como decía la presidenta, sobre el tema de las desaladoras. Estamos intentando decir, bueno, la desaladora ojalá es cara, es costosa, pero es una respuesta el proyecto de ley a que se están instalando sí o sí sin ninguna regulación, invadiendo el borde costero y, por cierto, siendo una fuente de negocio en muchas situaciones, con un bien nacional que nosotros estamos estableciendo que es un bien nacional de uso público. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no podemos abstraer, qué impacto tienen todas estas medidas en una situación en que el agua es propiedad privada. No sé de qué manera, por ejemplo, la propuesta, yo hace tiempo era diputada, presenté un proyecto de ley para que las mineras que construyen desaladoras devuelvan los derechos de agua a las cuencas, porque es el sentido que tiene, digamos. Pero eso es muy complejo. Pero ¿qué impacto va a tener esto en comunidades donde la cuenca es de propiedad privada? Y además de propiedad privada concentrada. Entonces podemos tener todas estas medidas de acción y de soluciones, pero cómo impactan en la naturaleza jurídica que hoy día existe sobre el agua en nuestro país y la concentración de la propiedad. Y por otro lado, yo creo que hay necesariamente que a la luz de esta propuesta, porque yo creo que los componentes van hacia una política hídrica, porque es bien completo, va más allá de lo normativo, más allá de los temas de política pública, yo creo que sería importante abordarlo desde, no sé, como ustedes lo abordaron, la gestión integrada de la cuenca, si lo abordaron solo con los sectores productivos o también con las comunidades. Porque hoy día se entiende la gestión integrada de cuenca como que participan los regantes, los mineros, los generadores eléctricos, pero la comunidad que tiene que vivir también de la cuenca para el consumo humano, para sus pequeñas localidades productivas, han estado ausentes de las propuestas de la gestión integrada de cuenca. Entonces creo que eso nos permitiría, en la medida que ustedes lo consideran en ese universo, nos permitiría hacer un impacto. Yo diría que remezca de alguna forma la tenencia de la propiedad del agua, que hay que ir de verdad dejándola como una titularidad y no como una propiedad como hoy día se entiende. Entonces creo que en ese sentido el estudio no alcanzo a visualizar cuál podría ser un elemento efectivo de abrir también en los territorios en forma consensuada, ojalá, y no desde la tensión que tenemos política en el debate del código, también abrir conciencia de que la cuenca no puede seguir siendo una propiedad privada concentrada y que todas estas medidas van a impactar en democratizar el acceso al agua en las cuencas o en los acuíferos, como hoy día está, digamos, ya avanzándose muchísimo. Entonces yo dejo eso nada más como reflexiones, pero creo que la propuesta que ustedes hacen es interesante y podría ser movilizadora en las regiones de este plan específico de medidas de conservación ecosistémica, que creo que eso abre conciencias también sobre que el agua no es infinita y que está siendo absolutamente también dañado el territorio. Lamentablemente estamos bien en el tiempo, así que les voy a dar unos minutos, voy a prorrogar. Yo tengo que ir a la Comisión de Medio Ambiente, pero les rogaría, si es posible, que puedan contestar. Por lo menos entiendo que a lo mejor hay algunos temas que puede que queden pendientes, pueden hacerlo llegar por escrito, o en fin, ningún inconveniente, pero le damos unos minutos para que puedan responder, por supuesto. Presidenta, en relación a mí me gustaría plantear 3 características de este estudio, que en mi opinión son inéditas. Una de ellas es que efectivamente se hizo con la participación territorial, por una parte, porque se trabajaron en las cuencas, ahí se levantaron los problemas, ahí se analizaron las causas, y también se hizo con los organismos público-privados a nivel nacional. CNA, SONAMI, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía, los eléctricos, de manera que se pudo tener la capacidad de convocatoria y para llegar a estos acuerdos que describía Ulrike no fue sensible, pero fue posible. Fue posible.
Es cierto que aquí no se estaban jugando ninguna ley, ningún compromiso, ¿ah? Pero ya es importante eso. Lo segundo es que la mirada que se dio a este estudio, tampoco lo he visto en otros estudios anteriores. Es una mirada completa. Aquí no hay una mirada solamente ambiental, o forestal, o minera, o agrícola. Aquí incluimos absolutamente a todos los actores de la cuenca. De manera que esta mirada holística también le da un valor que no lo tienen hoy día los estudios. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo hemos conversado. La verdad es que la etapa que viene, yo creo que empieza a ser más política que técnica. De alguna manera nosotros ya hicimos una pega, porque esto puede ser un muy buen input para determinar una política nacional de recursos hídricos. ¿Por qué le digo esto, Presidenta? Porque todas estas medidas que acaba de decir Ulrike, si no se tienen acuerdos de carácter general, no se pueden aplicar. Porque los agricultores dicen, oye, yo no voy a gastar plata en ahorrar agua si el del lado la despilfarra. Entonces, aquí hay que desarrollar una política nacional. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Es que no hay liderazgo en el agua. Mire, los principales actores de la cuenca son los agricultores, los mineros y los eléctricos. Todos tienen ministerios dedicados a eso. El agua no tiene un ministerio. Yo no digo que hay que poner un ministerio, pero está en el MOB, que además tiene que abastecer a los agricultores, etc. No hay una exclusividad del agua, por lo tanto lo hace muchísimo más complejo, porque la pregunta es, bueno, ¿quién tiene que hacer la política? ¿Qué institución tiene que hacerla? La reforma que se hizo a la energía fue con el Ministerio de Energía. Pero aquí, ¿quién es el liderazgo? Uno de los antecedentes que a mí me tiene sorprendido es que en la COP25 no está el tema del agua. Todavía no está acreditado que va a haber un debate, una comisión sobre el tema del agua. En estas condiciones que está el país y no está llegando a la COP25, no tengo un fundamento para justificar eso. Entonces, el agua no tiene el apoyo político que debería tener, no tiene la institucionalidad concentrada dedicada a esto, y creo que esta dispersión de instituciones no nos deja conversar con alguien que esto pudiera implementarlo. Entonces la pregunta es, ¿esto sirve para hacer una política? Es la base para hacer una política de acuerdos incluso, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? La dirección de agua, agricultura, la minería. Entonces ahí hay un problema que Fundación Chile está dispuesta a entregar toda esta información y colaborar, pero si no hay una política general primero, no podemos llegar a soluciones muy particulares. Cuesta mucho más, es complejo, porque las situaciones particulares son para industrias particulares. Si alguien no tiene esta seguridad de gestión, este paraguas para resolver el tema de gestión, la verdad es que es más complejo hacer lo que decía la senadora. De manera que aquí se requiere un apoyo político a estas propuestas. Ya no basta solo que la Fundación Chile haga estas propuestas técnicas. Y desde ese punto de vista a mí me gustaría tener la posibilidad en algún momento de conversar esos temas, cómo se puede sumar Fundación a un trabajo de ese tipo. Muy bien, ofrecemos la palabra a Ulrike y vamos terminando. Sí, muchas gracias, Presidenta. Quería finalizar mencionando que nosotros hemos visto que a nivel latinoamericano existen distintas legislaciones respecto de la propiedad del agua. Hay modelos más públicos, hay modelos más privados, y sin embargo los problemas de gestión del agua en el territorio son muy similares y son prácticamente los mismos. Hoy día, frente a la escasez de agua, el derecho pasa a ser un derecho de papel, que no, digamos, que no tiene ningún sentido. Yo creo que en eso está también un poco la preocupación de los diferentes sectores, de que más allá de tener el derecho, el agua hoy día no está físicamente en el territorio. Entonces, ¿qué haces con eso? Las medidas que nosotros levantamos ya tienen una caracterización bien completa en cuanto a de qué se trata, qué beneficios tiene. Tienen un análisis del impacto ambiental, social que generan, y también del análisis jurídico y el marco regulatorio vigente. La mayoría de las medidas no tienen el tema de propiedad.
O sea, tienen hoy día una regulación vigente que puede ser aplicada. Por lo tanto, cuando hemos visto, cuando se han promovido políticas hídricas en otros países, es que el rol del Estado es muy relevante en cuanto a la generación de incentivos. Necesitamos trabajar en regulaciones e incentivos para el uso más sustentable del recurso, para que cuando se tecnifique el riego, el ahorro se traduzca en un ahorro para el sistema, que esa agua vuelva al sistema y que no se utilice para ampliar superficie de riego. Necesitamos que de alguna manera se promueva la conservación de las fuentes de agua. Entonces, hay una serie de incentivos y de mecanismos que sí necesitamos trabajar y ajustar desde el punto de vista regulatorio. Y tenemos que ver si pasan, entonces, por el tema del derecho de propiedad. Entonces, nosotros, de alguna manera, hemos entrado desde las soluciones para ver desde esa entrada qué encontramos y si hay ajustes necesarios de hacer. Hoy día lo que hemos visto es que para implementar esto hay mucho que se puede hacer con lo que hoy día hay. Necesitamos sí los incentivos para que eso ocurra. Hoy día están las tecnologías. La pregunta es ¿por qué no se implementan? Faltan los incentivos y eso es el rol del Estado. Tiene que colocar los incentivos adecuados para que se apliquen y se puedan implementar. Y ahí hay un rol de liderazgo muy, muy importante que necesitamos que se tome, digamos, y que se avance. Eso es lo que yo quería mencionar. Entonces, para dejar un poco abordada la pregunta de la senadora. Y muchas gracias. Muy bien, vamos a concluir. Solamente 30 segundos para decir que no solo son incentivos, sino que el Estado tiene que tener una mirada más amplia, integral y tener un rol mucho más activo. El tema es que no lo tiene hoy día y ha dejado de estar, y no digo de este gobierno, estoy hablando de 20 años atrás o más. Entonces, ya hace falta un Estado que efectivamente sea un actor real. No solo en incentivo, en coordinación, sino en una estrategia y una política y una mirada más amplia que hoy día no la tenemos. Y eso es lo que ha provocado que estemos llegando al nivel que estamos llegando. Bueno, en cualquier caso, queremos realmente agradecerle muchísimo la presentación. Nos hubiese encantado seguir este diálogo. Probablemente es cuando vuelvan a presentar en septiembre el otro estudio, que va a ser muy interesante, porque también creo que ahí hay mucho que hacer en reutilización de aguas grises y los emisarios, porque francamente puede ser una fuente nueva, importante, de uso. Quedan desde luego invitados. Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que dar corte porque tenemos otras comisiones. Así que muchas gracias nuevamente. Se levanta la ocasión.